Retomamos, estamos con Sandra hablando del consumo de nuestra agua. Han quedado tantas preguntas. Bueno, lo anterior que dije tenía que ver con los lugares donde no tenemos agua de red. Son muchos. No hay cloacas en un montón de lugares. La obra no está avanzando, como no estábamos metiendo en la política, pero es esto, como venía o como se decía que viene o como dicen que va a venir. Y entonces seguimos usando los pozos. Y en lugares donde no hay demasiado terreno tenés el pozo muy pegado a la perforación de agua. Sí. ¿Y? Es real. Bueno, es un tema atendible. Como les decía antes, la Organización Mundial de la Salud atiende realidades sociales muy diversas en sus indicaciones y demás. Entonces, hay algunas tablas donde especifica la distancia mínima que debería haber y lo que aconseja es... Entre el pozo... Entre el pozo de captación de agua y entre el pozo Ajá. de disposición sanitaria. Pero también depende mucho de las características de cómo se hayan construido estos pozos, ¿sí? Vamos a hablar de un pozo de agua que está construido a una profundidad segunda napa, que está encamisado como corresponde, que es un tubo que lleva hasta abajo, no nomás a pasar la primer napa para que no se filtre agua antes de la napa donde está tomando. Con una protección superior. Cuando llega en la superficie de la tierra es necesario que para que esté bien el pozo tenga una protección, se llama un brocal. El punto es, hay que protegerlo de que cuando llueve o demás no ingrese. No corra agua por la boca del pozo hacia la perforación. Bueno, en zonas donde tienen además animales domésticos o de granja y demás, que no, la inclinación del terreno no lleve el escurrimiento de dónde están estos animales hacia el pozo de agua. Bueno, pero el vecino no sabe todo esto. Es Digo, que, él contrata, como decíamos Mauricio, una empresa que te hace la perforación, estima bueno, que eso se tiene en cuenta. Justamente, bueno, son cosas que no siempre se tienen en cuenta, son cosas que muchas veces llevan a problemas sanitarios importantes en el agua que se consume. Por eso los estamos charlando acá un poco para informar. Estas pautas es necesario tenerlas en cuenta porque justamente uno invierte quizás en una buena perforación y no tiene la protección de arriba, y hay una posibilidad de que escurra agua de lluvia o agua contaminada, agua de lluvia que está pasando por la tierra, digo, por algún lugar contaminado dentro del pozo, y bueno, esto también malogra la calidad del agua de lo que vamos a obtener. Ahora entramos qué detectamos, pero me quedo con algo que vi en este último tiempo, por ahí en algunos lugares, que quizás tenga que ver con la distancia que tiene que haber entre un pozo y el pozo ciego, que decimos nosotros. ¿Lo hacen en la vereda? ¿Puede ser que estén haciendo perforaciones o porque no hay buen sustento de agua abajo? Raramente dentro de las dimensiones de un terreno, digamos, ubicar la captación de agua unos metros en el jardín o en la vereda vaya a cambiar la calidad de agua. El punto es que en zonas donde no hay cloacas, muchas casas tienen varios pozos negros ya dentro de su terreno. Porque tiene una vida útil. Porque tiene una vida útil y en general tampoco se puede hacer adyacente a un pozo séptico o un pozo ciego otro y otro y otro, porque eso lo sabe la gente que los hace, que no se sostiene. Se desmorona. Entonces, exactamente, se desmorona. Uno pegado al otro y al otro termina desmoronando. No, aunque sean dos adyacentes, hay que dejar una cierta distancia y como bien decís, falta terreno a veces. Lo que la OMS dice en sus guías simplificadas es, bueno, si tiene parte de adelante y parte de atrás, trate de que esté en otro sector, el pozo de captación de agua del pozo ciego. Por supuesto, a medida que se restringe la disponibilidad de terreno, se restringe la posibilidad de distanciar estos dos servicios. Y justamente, ¿quién es que menos terreno tiene habitualmente? La gente que tiene menos disposición o que está en una situación más vulnerable. Claro. Y acá empezamos con la famosa bola de nieve de por qué la vulnerabilidad lleva a un incremento de la vulnerabilidad. Justamente, si no hay espacio, no hay espacio. Así de simple. Estaba pensando que el concepto de muchos vecinos de llamar a las empresas atmosféricas que destapan los pozos hacen imaginar que el pozo es eterno. Yo lo sigo, cada tanto lo destapo, quizás ahora con más frecuencia que antes, pero carísimo igual, ¿no?
pero no tiene otro... Pozo también. Y construir otro pozo Claro, también. y sí, por supuesto. Es una erogación muy importante para una familia tener que construir otro pozo ciego. Justificado, ¿no? Porque la tarea que lleva es muy ardua y además es delicada, pero realmente, repito, eso nos lleva a la famosa bola de nieve. Claro, Vulnerabilidad más vulnerabilidad, necesita instalaciones propias, necesita recursos para esto, necesitaría espacio para que estas instalaciones sean adecuadas, necesitaría un buen proveedor o un proveedor responsable para que esto sea lo más adecuado posible. Y bueno, normalmente eso es lo que empieza a escasear, en ese orden y para atrás. Una más chiquita, lo dejo a Mauricio. Cuando haces un pozo y tenés que tapar el otro, no sé si te corresponde, pero... No soy hidrogeóloga, ni soy ingeniera civil, así que bueno, esto que voy a decir lo digo de los años que trabajo en control sanitario y en asociación con estas profesiones que son las adecuadas quizá para contestar más adecuadamente esto. En general se hace un cegado cuando no se va a utilizar más para evitar que entren contaminantes a la napa. Está bien. ¿Sí? Ahora, no es algo, digamos, de una suma urgencia si uno está protegiendo justamente eso. ¿Sí? El punto es, la napa debería protegerse como recurso valioso que es, y una de las acciones es no dejar perforaciones abiertas y descuidadas, puntos de acceso en todo lugar, pero no es algo, digamos, que sí o sí tengo que taparlo, hago un pozo acá y tengo que tapar esto acá al lado. Repito, debería protegerse para evitar que ingresen contaminantes a la napa. Quedamos con esto de darnos cuenta de qué manera, no sé si por sabor, por color, por lo que encontremos en el agua, nos lleva a un control de la misma. Claro, bueno, esa es una pregunta que normalmente levantamos nosotros cuando hablamos con las personas respecto de calidad de agua. Los reclamos que se reciben, ya sea... que esto normalmente lo recibe un prestador, porque cuando es la misma persona, o cómo se da cuenta una persona que su pozo por allí no está bien, se refieren a esto, a lo que se denominan características organolépticas, y hacen que el consumidor acepte o rechace el agua, que es color, olor, sabor, turbiedad. Si bien estos parámetros tienen que ver con que dentro de partículas en suspensión que pueden dar turbiedad o color puede haber bacterias alojadas, más fácil que si estas no existieran, en realidad muchas veces esta situación, por ejemplo, si tiene solamente arena, hace que se pueda decantar y se pueda consumir, o sea, no es lo más crítico. Normalmente lo que se busca con el control sanitario es, por ejemplo, que no tenga contaminación de origen fecal. Pues eso raramente, salvo que sea muy grosera, lo vamos a ver en el color, en el sabor o en la turbiedad. La mayoría de los parámetros que son críticos para la salud, ya sea con un efecto agudo, o sea, de corto tiempo, como puede ser una gastroenteritis, o con una afección crónica, como puede ser altos contenidos de arsénico, de flúor o nitratos, para hablar de los que son más frecuentes en la provincia de Buenos Aires, ninguna de estas causas van a llevar a una persona a rechazar el agua que consume. Por lo tanto, si no hay un monitoreo programado para esto, no va a haber una voz de alerta por parte del consumidor del agua de miren, una de esas tiene bacterias coliformes, porque son microscópicas, porque no generan color, olor ni sabor. Entonces, la forma de cuidar desde el punto de vista sanitario la que no tenga contaminación fecal, de custodiar que no estemos en una situación de vulnerabilidad sanitaria, es controlando la fuente, sea un pozo propio, la construcción y demás, o sea la fuente que use el proveedor del servicio de red, es controlando el agua que se entrega a la red, si así fuera, o las cañerías de distribución, y controlando las instalaciones internas donde se almacena el agua hasta que se consume, llámese un tanque, o llámese un bidón, o llámese, hay gente que tiene que recolectar agua, por ejemplo, no tiene una fuente de agua, ni siquiera un pozo propio. Entonces,
toma tránsito en bidones, balde, lo que sea, mucha gente, mucha más de la que uno piensa, y va desde a 100 metros hasta a 1 kilómetro a buscar el agua. Y la traen en bidones y la tiene ahí almacenada hasta que la va utilizando. Entonces, el estado de estos contenedores de agua, el estado en el que se almacena el agua hasta que es consumida, la situación sanitaria de esos recipientes, más otra vez, si están tapados, si el entorno es limpio y adecuado o es un entorno que no tiene una higiene adecuada. Además, puede hacer que ese agua se contamine en el previo al consumo y posterior a la obtención del agua. Sabíamos tantas cosas que pasan con el agua. ¿Es necesario un tanque de agua? Vos hablabas de que hay que limpiarlo. Claro, cuando ¿con se qué vuelve periodicidad, no? También se puede... Bueno, si es que hay una recomendación de hacerlo, porque quizás... Los tanques de agua en realidad, bueno, surgen como una necesidad de tener un stock de agua para uso, porque además el uso normalmente no es regular en el día. Entonces, según cuánta agua entrega la red, ¿sí? En un domicilio, digo, hay momentos del día donde se usa un volumen de agua mucho mayor que otro. Entonces, si uno no tiene un reservorio, depende de lo que salga directamente de la red. Claro. Y si nos vamos a bañar todos los del barrio a la misma hora, seguramente encima de esa hora hay menos presión que cuando estamos todos trabajando. Entonces surgió como una necesidad de ese tipo. Después de tener algunos dispositivos dentro de las viviendas, como son termotanques, termos y demás, que exigen cierta presión de agua y que también en algunos lugares se pueden obtener de la red o hace falta elevarlo para obtener presión y función en estos equipos. Pero convengamos que una persona puede tener agua de red sin tener un tanque. Lo que pasa que, bueno, las prestaciones o la comodidad que va a tener en ciertas circunstancias cuando no es la baja misma. la intensidad, le baja Cuando no hay automáticamente. presión, No tiene no hay depósito. presión. Exactamente. Y si la canilla está a 30 centímetros del suelo o está a 60, capaz sale o no sale el agua. Eso es así. Ahora, si se dispone de un tanque, de un reservorio, de cisternas, que también son importantes, que a veces se dispone de cisternas para después elevarlas justamente donde hay zonas de baja presión y a veces están a nivel de tierra. Otra vez hay que evitar que ingrese agua que escurra de la superficie, sea de un piso, de un patio o de la tierra, para que no se contamine. La frecuencia habitual con la que se limpian en situaciones normales es una vez por año, año y medio. Eso es lo que habitualmente habría que hace. hacerlo. Hay instalaciones que son más simples de limpiar, otras más complicadas. Otra forma es obtener una muestra y hacer un controlcito básico de bacteriología y de turbiedad del agua que estoy obteniendo. Entonces ahí veo cómo está mi tanque. En Luján, donde vivís, ¿qué agua tenés? ¿De pozo? ¿En tu domicilio? En mi domicilio sí, es un pozo particular. ¿Y consumís esa agua? Sí. Yo consumo... Sin filtros. Aparte, el agua que viene. Sí, nosotros pusimos especial cuidado cuando fuimos a esta casa, hicimos hacer una perforación nueva para saber a ciencia cierta que estuviera tomando agua de la segunda napa, que estuviera, bueno, todos estos detalles constructivos que comentaba anteriormente. Y además tiene una protección superior, de hecho tiene como una casita propia. Y si no lo tiene, mira, en tu casa. Exactamente. ¿Vos tenés agua de red, Mauricio, en tu casa? Ahora sí. Pero hasta hace 2 años no. Y la verdad que igualmente con una perforación a 70 metros, como dice, así que realmente teníamos agua segura. Incluso en alguna oportunidad hice algún control de aguas. Hace más allá de la perforación. Sí, y la verdad para que ver cómo arranca, claro. Incluso tal vez es una sensación subjetiva, pero cuando uno tiene el agua de red, el tema de la clorificación realmente hace que también se cambien los sabores, ¿no? Bueno, Incluso ese es un esto para el punto. próximo bloque. Ahí te iba a decir, seguramente, plantealo después. el